La semana anterior hablábamos entonces, ¿no es cierto?, de el amor que vale. Si usted ve el tema que ponemos siempre en YouTube, ¿no es cierto?, porque hay la posibilidad de editar después el mensaje y ponerle algunos análisis adicionales que en vivo no se pueden hacer. Le hemos dicho entonces, ¿no es cierto?, y reflexionábamos el amor que vale. Pero también decíamos entonces, hay un amor que, si hay un amor que vale, hay un amor que no vale. Y usted recuerde que brevemente mencionábamos, ¿no es cierto?, 3 amores que no valen, y el primero se dividía en 2. El primero obviamente decía el amor a sí mismo. El amor a sí mismo desde el concepto desmedido, que no me importan los demás. El amor desmedido desde el concepto que entonces yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. No que no sea bueno amarme a mí mismo, porque la misma palabra de Dios nos enseña, sino que el amor desmedido a mí mismo, sin importarme las demás personas, sin importarme los que me rodean, ese es el amor que obviamente no vale. Porque me llega entonces dentro de ese mismo uno a solamente deleitarme o solamente ver lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. Por eso decíamos que el primero, el que no vale, se dividía en 2. Un amor desmedido a mí mismo para solamente, ¿qué cosa? Para que solamente yo satisfaga mis deleites. Un amor que no vale. Después veíamos un segundo amor que no vale y era el amor a las tinieblas. Y este se refería a hacer las cosas malas. ¿Y por qué era en tinieblas? Porque era callado. Porque era que nadie se entere. Porque era para que nadie sepa. Y como nadie se entere y como nadie sepa, yo hacía estas cosas, ¿a qué? A escondidas o en oscuras. O como dice la palabra de Dios, en tinieblas. Un amor que tampoco vale. Finalmente hablábamos que uno de estos males entonces, y fundamentalmente en nuestros días, que acarrea todas estas cosas malas, era el amor al dinero. Ese amor a sí mismo, a poseer y a tener cosas que muy posiblemente ni me sirven, o que si las tengo quiero más y quiero más y quiero más. No solamente en el hecho de satisfacer mis necesidades, sino fundamentalmente en el hecho de tener por tener, el amor al dinero. Es decir, nosotros reflexionábamos en que estos 3, y el primero dividido en 2 o subdividido, eran amores que no valen. Sin embargo, al final terminamos en Juan 3:16 hablando del amor que vale. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que obviamente no se pierda el mundo, ni se condene el mundo, sino que tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Es decir, Dios nos amó tanto, que entregó a su único Hijo. Y hemos dicho, todos ahora somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios adoptados, porque Él, por el sacrificio de este mismo Hijo, nos trajo a su seno, nos reconcilió con Dios, nos adoptó. Pero en esencia el unigénito es solo uno, y es ese Cristo mismo, que obviamente habiendo sido entregado por nosotros, nos permite tener la esperanza de la vida eterna, de estar con Él. Si usted me entendió lo que estaba diciendo, o me siguió la idea, se va a dar cuenta que me salté una parte del Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que el mundo no se condene y tengamos vida eterna. ¿Pero qué es lo que me salté? Para que todo aquel que en Él cree. Así que no solamente hoy, sino yo creo que vamos a ver esto algunos domingos para que quede claro. Porque entiendo entonces el amor y sé que ese amor dado a través de ese unigénito me va a permitir que yo, si me pongo a cuentas con Él, no me condene. Si yo le creo a Él, no me condene. Si yo me arrepienta, no me condene. Pero lo que justo me he saltado es que lo que da pauta para que no me condene, ¿qué dice? Que crea en Él. Entonces, ¿qué implica creer en Él? Y aunque muchas veces estamos aparentemente conscientes, aparentemente seguros, aparentemente claros de lo que implica creer en Él, de lo que quiere decir creer en Él, cuando uno conversa con cristianos, aún de años en algunos casos, cuando uno ve con
conversa con cristianos de algunos años, se puede dar uno cuenta que no tienen claro el qué implica entonces creer en Él. En otras palabras, que tenemos que creer en Él es la parte que me salté de Juan 3:16, que tenemos que creer en Él. ¿Para qué? Para creer en Él. A ver, pastor, o sea, ¿cómo es eso? ¿Qué cosas tenemos que creer en Él para en la realidad poder entender lo que implica creer en Él? Porque muchas veces entonces es una fe sin conocimiento, y no se me entienda mal. Fe, la misma palabra del Señor dice que es ver más allá de lo que mis ojos pueden ver, de lo que yo no percibo en ese momento, de lo que yo no veo en ese momento. Pero aún esa fe y ese creer en esa esperanza que va a venir, tiene que tener un sólido conocimiento en esa creencia. Es decir, ¿por qué creo en eso? ¿Por qué espero eso? ¿Por qué estoy seguro que eso va a pasar? Porque si no, entonces sería creer por creer. Y aún el mismo Dios nos va a mostrar a través de la palabra que en esencia su fundamento bíblico de que nos enseña a nosotros el por qué debemos creer en Él es lo que obviamente hace que nuestra fe se fortalezca. El por qué entonces yo creo en Él. No creo por creer, sino que Dios me muestra de tal manera cada circunstancia, cada cosa de lo que alimenta mi fe para poder creer en Él. Así que en esta mañana, ¿qué tenemos que creer para poder creer en Él? Así he titulado al mensaje de hoy. ¿Qué tenemos que creer para poder creer en Él? Y naturalmente la palabra del Señor podríamos desmenuzar infinidad de cosas y decirlas cada una de ellas, pero hoy nos vamos a concretar en dos. Y la primera es obviamente, debemos creer que Él es el Hijo de Dios. Porque este plan de salvación, este amor de Dios, esto que hemos leído en Juan 3:16, cobra en la realidad dimensión cuando yo creo lo que Él dice ser. ¿Y qué es lo que Él dice ser? ¿Y qué es lo que Él dijo ser? ¿Y qué es lo que hoy la palabra nos repite insistentemente? Que debemos creer entonces que Jesucristo es en la realidad ¿qué? El Hijo de Dios. Y la segunda cosa que vamos a ver es que creyendo que Él es el Hijo de Dios, Dios lo envió a este mundo con un propósito, y Él como Jesucristo aceptó venir a este mundo para cumplir ese propósito. Mire lo que estamos diciendo. Dos cosas. Primero vamos a creer con el punto o con la reflexión de la palabra del Señor, entendiendo por qué entonces creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y la segunda cosa que vamos a ver es que ese Dios mismo envió a su Hijo, y que su Hijo también aceptó de buena manera y de buena gana venir a este mundo para cumplir esa misión. Y naturalmente a donde debemos ir es a la Escritura para poder comprender entonces por qué Él dijo ser, que era el Cristo, y cada una de las cosas que nos muestra que nuestra creencia no es en vano, que nuestra creencia no es porque sí, sino todo lo contrario. Yo creo en el Hijo de Dios por todo este sustento. Mi fe se alimenta por todo este sustento. Yo le creo a todo ese sustento. La mayoría de gente hoy, ¿qué piensa cuando se trata de que en la realidad Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ahí comienza obviamente la fundamentación de la fe, porque no todos creen. Recordemos que la palabra de Dios muestra y nos indica que el mismo Jesucristo era un judío que vino por los judíos. Y usted sabe que hasta el día de hoy, la mayoría de judíos, no todos, porque sí hay algunos que obviamente han creído, y ellos son los que han permitido, llevando el evangelio, que se reparte en el mundo entero porque fue el propósito de Dios. Pero en forma general, la mayoría todavía no cree que Jesucristo era el Hijo de Dios. Si creen que existió, lo ratifican, lo aseveran, la historia lo dice. Ellos están convencidos que Jesucristo como tal existió. Lo que no están convencidos era que dijo ser quien dijo ser. Es decir, lo que no están convencidos es que era el Hijo de Dios. Si usted va por otras religiones y otras religiosidades, también creen, por supuesto, ¿no es cierto?,
que obviamente existió Jesús. Lo comparan, lo dicen que fue un buen profeta, un iluminado, que fue alguien muy sabio, que fue alguien muy talentoso. Es más, un profeta de Dios, dicen algunos. Pero cuando en la realidad se llega a la reflexión propia y directa, sí, pero ¿crees que es el Hijo de Dios? Ahí es cuando obviamente se desarman y dicen, no, no creo eso. Fue un gran hombre, pero no fue el Hijo de Dios. Ahora, yendo al cristianismo, ¿cuántos en la realidad están convencidos en su creencia personal que fue el Hijo de Dios? A lo mejor hemos heredado la fe, a lo mejor hemos heredado el compromiso de creer en Dios, pero como no ha sido mi pensamiento, como no es mi fe, como no es mi creencia, también eso tal vez lo guardo o lo tengo por tradición, lo tengo porque mis padres o mis abuelos creyeron, pero yo en la realidad no he llegado a convencerme de que Jesucristo fue quien dijo ser. Y eso es lo que a la luz de la palabra del Señor hoy vamos a ver. Para que tú estés obviamente en tu fe convencido, pero en tu conocimiento claro de por qué Jesucristo fue quien dijo ser. El Hijo de Dios, el unigénito encarnado. Y naturalmente el primero que quiso traer esta confusión, ¿quién ha sido desde el principio el que estuvo en contra del plan de Dios? ¿Quién fue el que se rebeló contra Dios? Por supuesto, el diablo, Satanás. Así que yo te invito a que vayamos al Evangelio de Mateo. Vamos a comenzar la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 3. Mateo, capítulo 4, versículo 3. Y vamos a comenzar con la primera reflexión, al contrario, obviamente, que trajo Satanás. Vamos a centrarnos en la tentación de Jesús. Usted sabe que Jesús fue llevado al desierto por el mismo Espíritu y naturalmente el diablo se presentó ahí para tentarle al Señor. Y en esta situación dada ahí se llegó al siguiente punto en donde dice versículo 4, ¿no es cierto? O 3 y 4 para comprender el contexto. Y vino a él el tentador y le dijo, mire lo que le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y yo naturalmente hoy no quiero reflexionar en el milagro, no quiero reflexionar en el sentido de por qué fue llevado, sino en el tema que hoy nos estamos concentrando. ¡Qué astuto Satanás! ¡Qué vil Satanás! Pero qué maquiavélico Satanás, qué inteligencia para el mal, que mire, se confronta ¿con quién? Con el mismo Hijo de Dios. ¿Satanás sabía o no sabía que era el Hijo de Dios? Pero por supuesto. Pero qué cara dura. Alguien diría, pero qué caretuco. Se pone de frente y le confronta y le dice el tentador, si eres el Hijo de Dios. Es decir, él mismo sabía que era el Hijo de Dios, sin embargo le cuestiona a Dios mismo que dé la respuesta atándole ¿a qué? A un milagro. Es decir, si en la realidad eres el Hijo de Dios, di que estas piedras, ¿qué cosa? Se conviertan en pan. Satanás sabía desde el principio que Cristo era el Hijo de Dios. Satanás sabía desde el principio que era la segunda persona de la Trinidad. Satanás sabía desde el principio que quien obviamente había hecho formado y toda la sustancia del universo estaba en sí mismo, era el mismo Cristo que estaba ahí. Pero es tan de frente su sí mismo que le dice, oye, si es que en verdad es el Hijo de Dios, a ver, demuéstramelo. Convierte estas piedras ¿en qué? En pan. ¿Y cómo sale Jesús bien librado en el concepto no de huir, sino de confrontarle, diciéndole en el versículo 4, escrito está? ¿Y por qué he comenzado con Satanás haciendo esta reflexión en esta mañana? Porque, hermano querido, esta lucha él ha tenido todo el tiempo, desde tiempos inmemoriales, metiendo en nuestra mente, si a Cristo mismo, eso es lo que quiero que me entiendan esta mañana, si a Cristo mismo se le confronta, no es que le hizo dudar de ninguna manera, él estaba claro,
Pero si es tan descarado que al mismo Señor se le presenta para decirle, oye, tú en la realidad eres el Hijo de Dios, sabiendo que era el Hijo de Dios, por eso le hace la pregunta, si no, no le hubiera hecho la pregunta, pero naturalmente atado a ¿qué? Haz que esto se convierta en. Y naturalmente la respuesta del Señor es, escrito está. Es decir, ¿qué utilizó para salir bien librado? La palabra del Señor. Yo en esta mañana, ¿qué es lo que te estoy diciendo para comenzar este sermón? Utiliza la misma palabra del Señor, el escrito está, para que tu fe se fortalezca creyendo que Jesús era ser quien dijo ser, o sea, el Hijo del Dios Altísimo, el unigénito, la segunda persona de la ¿qué? De la Trinidad. Y no te asombres que en tu mente o en tu corazón alguna vez Él va a poner o pensamientos turbios o sentimientos turbios que te lleven a dudar de quién Jesús era, porque al mismo Cristo le quiso hacer caer. Eso es lo que quiero que me entiendas. Es decir, muchas veces en nuestra reflexión decimos y pensamos, oye, en la realidad, yo estoy convencido que Jesús existió, pero en la realidad era el Hijo de Dios, pero en realidad era ser quien dijo ser, en la realidad es el unigénito de Dios, y eso es lo que Él, desde el principio, hablando de Satanás, ha querido que en nuestra mente y en nuestro corazón se creen dudas, para que tú no creas, porque cuando tú llegas a creer con esa fe convencida y con ese conocimiento claro de que Él es el Hijo de Dios, entonces lo dicho en Juan 3:16 cobra sentido, porque comprendes que de tal manera Dios te amó, que dio a ese unigénito. ¿Para qué? Para que tú, creyendo que Él es el Hijo de Dios que vino a rescatarte, no te pierdas, mas tengas ¿qué cosa? Vida eterna. Por lo tanto, entonces es necesario confrontar la palabra del Señor, sabiendo que el diablo siempre ha querido confundir esta respuesta. El diablo siempre ha querido llevarnos a que no creamos esa verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Segunda situación, para ir comprendiendo que era quien dijo ser. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29. Amén. Lo tiene ahí, Mateo 8, 28 y 29. Yo quisiera que usted en casa sí me siga la lectura con la palabra del Señor. Dice así la palabra. Y cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Qué cosa? Hijo de Dios. De la misma manera, hoy no estamos hablando del tema de endemoniados, ni tema de posesiones demoníacas, ni qué estaba haciendo Jesús ahí, ni el poder de Dios para salvar. Estamos viendo textos bíblicos, escritura, que nos demuestra la misma palabra, que Jesús era ser quien dijo ser. Aquí, ¿quién le reconoce? Endemoniados. Mire que he comenzado en esta mañana hablando desde el plano espiritual, para no caer obviamente solamente en un plano físico nuestro, humano, sino que el diablo quiso engañarle porque sabía, y por eso le pregunta, ¿eres el Hijo de Dios? Ahora los endemoniados, y miren lo que le dicen, tanto que eran malos en gran manera y nadie pasaba por ahí. Y el versículo 29 le dicen, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Es demás, mire, ellos ya saben que su final va a ser naturalmente el castigo eterno, el tormento eterno. Y en ese tormento eterno y en ese castigo eterno todo llegará a su fin. Por eso ellos nos dicen que te adelantaste, qué sucede, qué pasa. Pero aún ellos terminan reconociendo ¿qué cosa? ¿Quién era? ¿Y quién era? El Hijo de Dios. Amén. Miren que estamos hablando del concepto, del tema general. ¿Qué debo creer para creer que Jesús es el Cristo? Para saber que Jesús es el Hijo de Dios, para saber que Jesús en la realidad es o fue quien dijo ser y es quien dice ser.
Y lo que estamos entonces entendiendo es, primero debemos quedar claros que Él es el Hijo de Dios. Lo dijo Satanás. Lo dicen ahora ¿quiénes? Los demonios. Pero no nos podemos quedar solamente en ese plano, sino que vamos a seguir viendo. Mateo mismo, hoy nos hemos enfocado en el libro de Mateo. Algunas cosas, vamos a irnos a otros textos también. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, y andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y le dijo: ven. Y descendió Pedro hasta la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Le he contado toda la historia para no solamente ver un texto fuera de su contexto, ya lo hemos dicho. Y aquí el Señor les manda obviamente que se adelanten al otro lado del lago, y Él va y les llega a ellos caminando sobre el mar. Y no vamos a hablar nada de eso, ni la falta de fe de Pedro, ni lo que Pedro se echó de la canoa y se mojó los pies y todo eso, no tiene nada que ver. En lo que hoy quiero enfocar, a eso me refiero, porque hoy lo que estamos hablando es demostrando que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. Y mire entonces lo que pasa en versículos 32 y 33, que es lo que me quiero enfocar. Y cuando ellos subieron a la barca, o sea, cuando Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se sube a la barca, ¿qué pasa? El viento se calma. Recuerde que lo que le hizo dudar también a Pedro cuando fue a su encuentro fue que comenzó a hundirse porque había viento, tempestad, habían las circunstancias que rodeaban alrededor, no eran tan buenas, ellos estaban con temor, ellos estaban con miedo. Pero aquí lo que quiero obviamente recalcar es que aún la naturaleza, la primera circunstancia era el mismo diablo, cree, confiesa que es el Hijo de Dios. La segunda es que los demonios saben y dicen: ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? La tercera es que aún la naturaleza reconoce que Él es el Hijo de Dios. Porque cuando Él sube a la barca, ¡pum!, se calma. Miren que aquí no es el mismo relato en donde Él está durmiendo, se levanta y manda a que el viento, la tempestad y las aguas calmen. No, esta es otra. Él no dijo nada. Él solamente subió y... Esto es como cuando alguien está, ¿no es cierto?, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en donde sea. Hay algarabía, hay alboroto, hay molestias, todo el mundo hace diferentes cosas. Y llega el jefe, o llega el profesor, llega la autoridad. Todos se callan, todos se calman. Llegó, pues no podemos seguir molestando si llegó la autoridad, no podemos seguir no trabajando si llegó el jefe. Aquí llegó el jefe, llegó Dios, el Hijo de Dios se subió a la barca y todo se calmó. Y miren, ¿cómo sería el espectáculo en el sentido de lo que ellos lo vivieron? ¿Qué dice el versículo 33? Entonces los que andaban en la barca vinieron a él y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios.
Lo reconoce el diablo, lo reconocen los demonios, lo reconoce la naturaleza, lo reconocen los apóstoles. Todos y cada uno comienzan a reconocer. Juan, hemos visto todo Mateo, ahora vámonos a Juan. Libro de Juan, capítulo 20, el Evangelio de Juan. Y vamos a leer en Juan el capítulo 20, el versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Mire lo que dice ahora la Escritura. Ya estamos dando fundamentos que nos demuestran que todos terminan reconociendo a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Y yo creo que eso hoy quede claro. ¿Por qué crees? Porque yo estoy convencido en mi creencia, en mi fe y en mi conocimiento que Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios. Versículo 20, 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Escritura aquí manifiesta, versículo 30, hay cantidad de milagros que no están escritos en los evangelios, que no están escritos en la palabra. Por ahí otro texto dice: si se hubiera escrito todo, no habrían libros que logren contener todo. Lo que está diciendo es: aquí está lo esencial, porque hay tantas cosas que obviamente Jesús hizo, pero las que están aquí tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que las que se han escrito, estas cosas, tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en Él, en su nombre, tengas vida. Amén. Es decir, vemos fundamento tras fundamento tras fundamento, porque vuelvo a insistir, es interesante. Hay veces que uno conversa con cristianos que se supone que tienen claro eso, pero muchas veces ha sido una fe adoptada de padres, de abuelos, de vecinos, de amigos, pero que cuando tú te confrontas dice: oye, en la realidad, ¿crees? ¿Comprendes? ¿Entiendes quién dijo Jesús que era? Y en la realidad tú aceptas eso, tú crees eso, que Él era el Hijo de Dios. Porque si esto no está claramente entendido para que mi fe crezca, obviamente solamente daré vueltas y asistiré vanamente e iré vagamente a la iglesia o percibiré las cosas de una manera distinta, porque no he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces la Escritura mismo aquí, todo como estamos viendo, nos lleva a tener claro que ¿qué cosa? Que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, no podríamos sustentar todas estas cosas: la Escritura, la naturaleza, los que vivieron en su tiempo, el diablo, los demonios, todo lo que hoy hemos visto, si más allá de todos ellos terminan creyendo o terminan sabiendo, pero tú ni crees, ni sabes. Porque entonces la pregunta es directamente a ti y para ti: ¿quién es Jesús? Así que vamos a la primera carta del apóstol Juan. Juan escribió también una carta, Primera de Juan. Y Primera de Juan nos dice algo muy interesante que nos ayuda a comprender en nuestro concepto personal de fe quién es entonces el Cristo. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. El título general de esta porción bíblica dice: Dios es amor, pero en lo que queremos concentrarnos está en el versículo 15 y dice así: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Mire lo que dice, leamos claramente: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios.
Dios permanece en él, en el que confiesa en esto, y él en Dios. Y el que ha creído esto, permanece en ¿quién? En el Señor. Una vez más, y no quiero ser cansón, pero está claro, el diablo, los demonios, la naturaleza, los apóstoles, los que vivieron en su tiempo, la Escritura, todos confirman que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta es personal: ¿y tú, o para ti, quién es el Cristo? Para ti, ¿quién es Jesús? Para los judíos, un profeta grande que hizo milagros y cosas, pero no el Hijo de Dios. Para los religiosos de otros conceptos, de otras culturas, un hombre muy importante, pero no es el Hijo de Dios. Para lastimosamente algunas personas que se dicen ser cristianos, pero que esto no está claramente en su mente y en su corazón, solamente religiosos, sin un fundamento bíblico real, práctico. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Dice entonces esta carta de Juan: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que tú debes creer, pero también debes ¿qué? Confesar. Es decir, la mejor forma de saber si alguien en la realidad ha creído que Jesús es el Hijo de Dios es cuando él, ¿qué cosa? Confiesa esto. Es cuando él, ¿qué cosa? Declara esto. No cuando tienes dudas: bueno, para ti es el Hijo de Dios, no sé, tal vez, puede ser, a lo mejor. No. Para ti, ¿quién es Jesucristo? Para mí, Jesucristo es el Hijo de Dios, mi Señor, mi Salvador. ¿Por qué? Porque la palabra dice: si tú confiesas esto, creyéndolo, Dios permanecerá en ti y tú permanecerás ¿en quién? En Dios. Amén. Entonces, cuando vamos a nuestro texto base, Juan 3:16, cuando decimos entonces yo creo todo esto, que Jesús obviamente es el unigénito, y creo en esto, debo comenzar entendiendo, partiendo, creyendo que ¿qué cosa primero? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero la segunda cosa, como hemos dicho, bueno, ¿y ahora qué? Ya entiendo, comprendo y creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿y qué con esto? Y la segunda cosa, por supuesto, está íntimamente ligada en que, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, hay que comprender que Dios envió entonces con un propósito y que Él aceptó de buena manera cumplir ese propósito. Está claro, el primer punto: Jesús es el Hijo de Dios. Segundo punto: Dios entonces envió a su Hijo con un propósito y su Hijo aceptó cumplir ese propósito. Y para esto vamos a nuestro texto base, Juan capítulo 3, versículo 17, justo el que está a reglón seguido del 16. El que está a reglón seguido del concepto de lo que estamos tratando. Y dice así el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Mire versículo 17 entonces. Estamos claros, hemos escudriñado la palabra y yo creo eso con un conocimiento seguro y con una fe clara que Jesús es quien dijo ser, es el Hijo de Dios. Pero comprendiendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cuál entonces era su tarea? Y la primera es que Jesús lo enviaba a cumplir esa tarea. ¿Y cuál es esa tarea? Versículo 17 del mismo 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Es decir, la segunda cosa que debe quedar clara es que Dios mismo, ¿qué cosa? Envió a su Hijo. Eso debemos creerlo, debemos estar convencidos. De la misma manera, en todas esas filosofías huecas, muchas veces no existe, nos limita. Por lo mismo que leímos en el principio, el diablo nos coarta, nos limita poder comprender que obviamente ese Dios amoroso, ¿qué cosa? Envió a su Hijo. ¿Por qué?
por amor. Yo le comentaba recién, ¿no es cierto?, que supe la historia de alguien quien, cerca de morir y confrontándose con la muerte, porque sabía que esto iba a pasar por un cáncer terminal que lo afectó, cuando se le habló del evangelio dijo: no, pues por favor, amiga querida, porque la que le enfatizaba esto era una mujer, ¿cómo me vas a venir a decir esto? Yo te pensé, yo te creí inteligente. Wow, dice uno. O sea, estás muriendo, no sabes a dónde vas, no pasarás de pocas semanas, para no ser muy dramáticos. Y cuando te estoy contando de la esencia del mundo, tú dices: no seas ilusa, no creas en eso, esos son cuentos de hadas. Entendamos una cosa: Cristo es el Hijo de Dios y lo hemos visto hoy, lo hemos demostrado, lo hemos palpado. No cierres tu corazón, no cierres tu mente a creer en eso. Pero no basta solamente con saber que es el Hijo de Dios, sino que venía a cumplir un propósito que Dios mismo le enviaba. Pero no, ¿por qué? No para condenar al mundo. Mire, el 17 es profundo también lo que nos dice. Porque la palabra dice: porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea, ¿qué? Salvo. Tomando el ejemplo de esta misma persona, lo que le estaba diciendo: mira, no sé cómo has vivido tu vida, ni me importa, pero tienes todavía una oportunidad de entender el por qué obviamente Dios envió a su Hijo. Y no es para condenarte, y no es para juzgarte, y no es para hablarte. Al contrario, ¿es para qué? Para salvarte. Ahora, si tú no aceptas eso, si tú no crees eso, si tú no quieres eso, ya es tu problema. La mejor manera, creo yo, de enfocar esto es con un ejemplo, ¿no es cierto? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos daba parábolas que lo que hacían es poner ejemplos a lo que se estaba hablando, para que de una manera más sencilla se pueda entender. Un barco, no tan grande, no un transatlántico, un barco, de estos que nuestros marineros mismos siempre salen a pescar, ¿no es cierto?, al alta mar en la noche, porque no se pesca a 10 de la mañana, 11, se pesca en la noche. Salen en la noche, y por esas cosas de este barco, no le hablo de una lanchita pequeña, sino de un barco, no un transatlántico, pero algo que obviamente nos haga la idea de que una persona cae al mar. Y naturalmente el que está vigilando todo grita: ¡hombre al agua! Y todos van ahí, ¿no es cierto?, al filo del barco, del bote grande, y lo ven al hombre afuera. ¿Y qué es lo que inmediatamente van a hacer? Alguien tipo Tarzán se lanza en la madrugada y se clava ahí espectacularmente para salvarlo. De ninguna manera. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Coge un ¿qué? Un salvavidas, una boya, un flotador, y lo ¿qué? Y lo lanza. Imagínese el hombre en la noche, ahí en la inmensidad del mar, en las estrellas brillosas, una noche clara, pero en la realidad muriendo, porque no hay otra manera. Les cae, ¿qué cosa? El salvavidas. E imagínese por un instante el hombre meditando: ¿será que este salvavidas me salva? Es más o menos lo que el Evangelio nos muestra. Está el salvavidas ahí. Y él se pone a meditar y pensar: oye, ¿será que yo creo que esto me va a salvar? Sería absurdo, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que el hombre que está en el agua automáticamente se supone que haría? Tomarse del salvavidas, aferrarse al salvavidas, no soltar al salvavidas, con uñas, con dientes, con dedos, clavícula, rótula, rodilla, todo. Se entorcharía ¿en qué? En el salvavidas, solamente esperando que los de arriba lo jalen. Porque obviamente está creyendo que el salvavidas le puede ¿qué? Salvar. Pero imagínense lo interesante que sería el momento que voten eso y él se ponga ahí a meditar y diga: ¿creeré que esto me salva? Y les chiflia del agua: no, llévense nomás, yo puedo solo, yo nado. ¿Sería pensable eso? ¿Sería lógico eso? Sería absurdo, sería una brutalidad. Perdón, otra vez, no estoy ofendiendo a nadie, pero es bruto, pues, ¿no es cierto? Pensar que nadando va a poder ¿qué? Salvarse. Lo mismo pasa ¿en dónde? En nuestra vida.
La salvación es ¿quién? Jesucristo. Yo creo que Él me puede salvar. Y como yo creo que Él me puede salvar, me aferro a Él, me tomo de Él, me cojo de Él. Pero utilizando el mismo ejemplo del barco, imagínense, está el bote y dice, no, yo puedo salir solo, yo puedo nadar. Es cuando aquí la gente desde el concepto espiritual dice, yo me puedo salvar solo. Yo por mis buenas obras soy tan buen nadador, soy tan buena persona, soy tan buen buceador, soy tan profundo en mis cosas y en mis misterios, que yo podré llegar solo al barco y salvarme. ¿Qué cosa? Solo. Error tremendo. Porque cuando tú ves ahí que el salvavidas, lo que entiendes, lo que comprendes, lo que crees, es que la única forma de salvarte es aferrarte a ese salvavidas. ¿Cuándo en la realidad tú te vas a condenar? ¿Cuándo en la realidad tú te vas a ahogar? ¿Cuándo en la realidad tú te vas a morir? Cuando estando el salvavidas ahí, cuando estando ahí el flotador, ¿tú qué? Tú rechazas. Y tú le dices obviamente, yo no necesito de esto. Yo no creo que esto me pueda salvar. Lo mismo pasa acá. Porque mira lo que dice el 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué cosa? Sea salvo. Sin embargo, si tú rechazas el salvavidas, automáticamente estarás muerto. Si tú rechazas el salvavidas, automáticamente morirás. Y eso por no poner más trágico el asunto. ¿Qué tal si donde estás pescando es obviamente unos cuantos grados más al norte y el agua está tan congelada o tan fría, tipo Titanic, que en cuestión de minutos, si no te ahogas, te vas a morir congelado? Porque tus músculos se van a congelar y no vas a poder mover nada. Sin embargo, sería absurdo que viendo ahí, ¿qué cosa? El salvavidas, tú digas, yo puedo solo. Tú digas, yo no creo que me puede salvar esto. Tú digas, no, simple y llanamente veremos a la suerte qué pasa. No es así. Y eso es lo que Juan 3:17 expresa. Jesús no vino a condenar al mundo. Si tú desechas el Salvador, tú mismo te estás condenando. Esa es la esencia de la enseñanza en el 17. Cristo no vino a condenar, yo vine a salvarte. Pero si no te aferras a mí, pero si no crees en mí, pero si no crees que soy el Hijo de Dios, tú solito te estás, ¿qué? Condenando. Es como que tú estás rechazando el salvavidas. Es como esta persona que a punto de morir dijo, ¿y crees en eso? Iluso. ¿Para qué? ¿Cómo así? Fantasía. Cuentos de Caperucita Roja. El problema es que si muere y despierta, porque naturalmente lo que se condena, o lo que se acaba, mejor dicho, es que el cuerpo, el alma cuando despierte, va a darse cuenta que naturalmente estuvo, ¿qué cosa? Equivocado. No podríamos terminar sin comprender entonces que Dios lo envió no para condenar, sino para salvar al mundo, pero que Él aceptó de buena manera y de buena forma venir para ese trabajo, para ese objetivo. Y la mejor forma de mostrar, de entender esto, lo encontramos en la carta de los Filipenses. Así que acompáñenme a la última lectura bíblica de esta mañana. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y aquí vamos a comprender entonces que ese Cristo mismo, que el Hijo de Dios, que ya está claro, que entendemos que Dios lo envió, que está claro, Él también aceptó venir. Y dice así la palabra del Señor del 5 al 8 de Filipenses. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, que habló también en Cristo Jesús, que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
De la misma manera que en los otros textos no quiero hoy enfocarme en el sacrificio que vino a hacer. No quiero enfocarme en su muerte y en su resurrección. No quiero enfocarme en la cruz. Quiero enfocarme en que usted comprenda que Él voluntariamente aceptó venir. Dios Padre lo envió. Dios Hijo aceptó venir. Mira entonces, enfocándonos lo que dice el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios. Una traducción mucho más clara, porque ahora, y recuerde que yo mismo le he invitado ahora con lo de la tecnología, y ahora que está en casa no necesita comprar ya 5 versiones, puede descargarse 4, 5 versiones, la lenguaje actual, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la misma Reina Valera, la internacional, la que usted guste, y usted puede, comparando las versiones, tener un poco más de claridad. Hay otra versión que dice siendo igual a Dios. Esta es más clara, es decir, el versículo 6 dice: este Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó quedarse como Dios a cosa a qué aferrarse, sino que, como dice el versículo 7, se despojó. ¿A quién? A sí mismo. Por eso es que lo que yo quiero que hoy recalquemos, más allá del concepto de la cruz, es enfocar que ese sacrificio eterno, y no porque naturalmente la cruz no sea lo más importante, es lo más importante, y su resurrección es lo más importante, pero en esta mañana lo que estamos enfocando es que Él a sí mismo, siendo Dios mismo, siendo la segunda persona de la Trinidad, nos amó tanto que Él mismo que Él mismo se despojó. Él mismo dejó su condición de ¿qué? De Dios. Él mismo dejó ahí, porque para Él hubiera sido fácil. Estos pecadores malagradecidos, porque vez tras vez ven el amor de Dios, porque vez tras vez ven la misericordia de Dios, porque día tras día sale el sol y les da luz y calor, porque día tras día sale la luna y alumbra sus noches, porque día tras día regresa el ciclo de la cosecha, de la lluvia, y no les falta nada. Porque muchas veces las circunstancias difíciles en las que vive no son circunstancias de Dios, sino son circunstancias del mismo hombre. Porque viendo todo eso, para Él hubiera sido fácil quedarse como ¿qué? Quedarse como Dios. Pero dice la palabra del Señor, el cual siendo igual que Dios, no quiso quedarse como tal, no se aferró a eso. Hermano, ¿cuántas veces nosotros nos aferramos a cosas que se van a acabar? Cosas que pensamos que son eternas. La casita, el carrito, la ropita. ¿Se acuerda? Siempre hablamos del tema, la ropita ahí esperando. Ya flaquearé. Después de la pandemia, ese vestido que no me entraba, me entrará. Y usted se va a dar cuenta que ni de fundas, pues, ¿no es cierto? No, a cambio. No se aferre. No se aferre. Dios, siendo Dios, no se aferró y dejó su condición de Dios por amor. Entonces, ¿qué es lo que estamos yendo a nuestro texto bíblico que debe quedar claro para creer? Que es que, porque dice que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea que, primero, que hemos dicho, crea que es el Hijo de Dios. Segundo, crea que Dios lo envió. Tercero, crea que Él mismo aceptó por amor, porque no se aferró a su condición de Dios, pudiendo quedarse tranquilamente y decirle ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estos no tienen componte, destruyamos un chasquido de dedos y hagamos de nuevo. Todo lo contrario, por amor dijo, rescatémoslos. Por amor dijo, tirémosles el salvavidas. Y Él dijo, no tiren ningún salvavidas. Yo mismo voy a sacarlos. Yo mismo voy a rescatarlos. Yo me voy a lanzar al mar y los voy a traer. Porque yo puedo hacerlo. Es más, porque soy el único que puedo hacerlo.
Así que, hermano, no desprecies ese sacrificio. Entiende ese sacrificio, el cual, siendo como Dios o siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creamos entonces, con conocimiento claro, quién dijo ser. Él es el Dios, el Hijo de Dios, el único y verdadero salvavidas, el único que puede rescatarnos, el único que puede ponernos a cuentas con Dios, el único que puede hacer las paces a través de su sacrificio eterno. Que el Señor te bendiga ricamente. En esta mañana, en esta semana, que está por comenzar, cuídate también. Dios nos protege, nos guarda. Y no hay de ninguna manera el cuídate que cuidaré, eso es falso. Pero seamos sensatos, seamos razonables. Cuidémonos, usa la mascarilla, lávate las manos, desinfecta tu calzado, haz las cosas de seguridad completas, claras. Pero más allá de todo eso, entiende que todos, con coronavirus o sin coronavirus, vamos a morir. La pregunta es entonces, ¿cómo estás preparado para ese día? ¿Has creído que Jesús es el Cristo? ¿Has creído que Él lo envió? ¿Has creído que Él también aceptó venir? No aferrándose a ser como Dios, aunque era Dios, sino viniendo con un propósito: salvarnos. Que el Señor te bendiga en esta semana, que el Señor te guarde. Y recuerda que a las 11 también nos volvemos a conectar para el ministerio infantil. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Un abrazo. Esperamos vernos pronto. Que Dios te bendiga.